Bueno, Shalom, Chag Sameach, buenas noches, creo allí en Argentina, que no amanece hasta aproximadamente a las 8, y buenos días desde Madrid. Antes de comenzar, y voy a intentar cumplir con los tiempos, estoy súper contenta de esta oportunidad. Muy feliz, así que agradezco al instituto y por todo su esfuerzo, por toda esa energía y procurar, ¿no?, que aunque estemos al otro lado del Atlántico, estas cosas sucedan. Así que, bueno, con eso voy a empezar. Me voy a cerciorar, disculpad que el teléfono esté apagado y así no nos molesta. Bueno, el título del shiur que os traigo es el tema de los cuernos de Moshe y otras fake news, ¿no? Ahora quiero empezar por el tema de, qué son las fake news y qué generan, por ponernos un poco en contexto. Sabéis que ahora están muy de moda, pero siempre han existido. Básicamente es una noticia, que se transmite, que no es verdad y que acaba siendo que está, digamos, tintada, tapada a veces de semiverdades o mezclada, o directamente es una mentira, pero está muy bien tejida. Se transmite, digamos, y más hoy en día, en masa, y acaba con el tiempo, si no se produce ningún esclarecimiento, o a veces incluso produciéndose algún tipo de asbará, esa mentira, esa fake news, queda en el imaginario, en el corpus que sea, ya sea literario, ya sea social, queda como una verdad, ¿no? A mí, personalmente, las que más me preocupan son aquellas fake news que acaban tergiversando algo serio, o que acaban produciendo una conducta de odio. Y ahora veréis por qué digo esto, pero igualmente estas me preocupan bastante, ¿no? Y yo quería traeros este tema de estas fake news relacionadas con los textos bíblicos. Aunque voy a tocar dos casos de la Torá, también algo de lo que sería Tanaj, de profetas. Pero, ¿y cómo estas fake news relacionadas con nuestros textos, con nuestro corpus, digamos, textual, ha podido llegar a dar casos de fake news que han corrido como ríos? El primer caso, y traigo como dirían los catalanes, que por cierto hay muchos fake news con los catalanes, que yo misma a veces he tenido me ha hervido la sangre, ¿no? Un tastet, dirían una pequeña cata, y voy a empezar por los cuernos de Moshe. No sé si alguien ha escuchado alguna vez algo de esto de los cuernos de Moshe, pero estoy segura que muchos de nosotros lo ha visto. Ahí en vuestro llamo, ya que no puedo compartir imagen y demás, el Moisés de Michelangelo. Esa escultura tiene 2 cuernos. Este mismo shiur lo daba ayer en Shavuot en mi comunidad aquí en Madrid, y me decían, es verdad, no había caído. Siempre lo he visto y no sabía. Bueno, tenía ahí una confusión, ¿no? Ese Moshe tiene cuernos. ¿De dónde viene esto? ¿No? ¿De dónde viene? O las ilustraciones, la obra pictórica de Marc Chagall, que es un autor judío. Pero si os apelo a vuestros recuerdos, Moshe siempre está representado como si un niño, imaginaros que cogemos a un niño y a veces a un adulto, pinta unos cuernitos en la cabeza de Moshe, ¿sí? Así unas líneas, ¿sí? Y Marc Chagall también retrata a Moshe de esta manera. ¿De dónde viene esto? Bueno, os invito, no hace falta que cojan una Torá, yo lo tengo aquí preparado para ir al grano. Vamos a Shemot, Éxodo. Disculpad que voy a leerlo primero, además tiene mucho que ver este episodio con la fiesta en la que estamos, con Shavuot. Vamos al Shemot 34, 29, 30, ¿sí? Y voy a leer primero en Hebrit,
Vayehi beredet Moshe mechar Sinai ushnei luchot haedut veyat Moshe brito minjaja u Moshe lo yadaki kaan och panav vedabro ito. Y dice, y sucedió que cuando Moshe bajó del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio, las que estaban en manos de Moshe al bajar el monte, no sabía Moshe que la tez de su rostro despedía rayos de luz con motivo de haber hablado con Dios con él. Luego continúa. Vayar Haaron vechol bnei Israel et Moshe vechine karan or panav vayurum migeshet elav. Y dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, y he aquí que la tez de su rostro despedía rayos de luz, por lo cual temían acercarse a él. La palabra clave aquí, ya creo que lo habéis situado, es el rostro de Moshe y cómo aparecía ese rostro de Moshe. En la Biblia hebrea, yo uso esta de la editorial Sinai, aparece claramente, y es la cita que os estoy leyendo es de Navigating the Bible. El rostro despedía rayos de luz en un pasuk y en otro, en un versículo y en otro. Y en la Torá, la palabra hebrea que hace refleja rayos de luz es kagan, ¿ok? Kagan, que el que sepa hebreo y el que no, le pongo en contexto. Kagan viene del mismo shoresh, de la misma raíz que keren, que además es un nombre de chica, keren, que literalmente viene a significar cuerno. Ya creo que ya están visualizando por dónde van los tiros, ¿no? Como decimos aquí. Bueno, pues como os podéis imaginar, estos sukim, estos versículos, fueron de discusión de los jajamim. Por supuesto, digamos que se va a otras partes de la Torá y del Tanaj para ver que otras, sabemos que en hebreo una misma palabra tiene distintas acepciones. Entonces, encontramos, por ejemplo, en Samuel, en el Shmuel, y en Salmos, en Teilim, Keren y Shi, como el cuerno en términos de poderío. También Kajni y Kajno en Salmos, en Teilim, también como símbolo del cuerno como poder, como poderío. Y en el libro del profeta Habacuc vemos que habla de Kajnaim en plural, como luz brillante, ¿sí? Encontramos también en un midrash rabínico, en Tanjumá Kitisa 37, encontramos esta acepción de Kajnaim como rayos de majestuosidad, como rayos de estar pletórico, ¿no? Rashi, y voy ya a los jajamim, Rashi lo tenía más bien claro, o él opinaba que Keren, como Kajnaim, en este pasuk que os acabo de leer relativo a Moshe, tiene que ver como es mismo significado que el libro del profeta Habacuc, es decir, rayos de majestuosidad, de estar pletórico, ¿sí? También me consta, porque lo he leído, que Ibn Ezra reprendía a un colega árabe, el afgani, en un texto diciéndole: no creas que Moshe tiene cuernos. Esto quiere decir realmente rayos de majestuosidad. Entonces, ¿por qué esta fake news? ¿Por qué hemos heredado en el corpus occidental, en el imaginario occidental, que Moshe tiene cuernos? Nosotros parece que la tradición judía lo tiene claro, ¿no? Pues ahí sí, lo tiene claro. Debemos irnos a cómo se transmiten las cosas, a cómo se transmiten los textos, y nos tenemos que ir a las traducciones de la Biblia hebrea. Nos vamos a la Vulgata. La Vulgata es 382 de la Era Común y es la traducción de la Biblia hebrea al latín, ¿sí? Y aquí, ¿qué decía? Claramente se transmitió, y eso que es una traducción literal, claro, tradujeron literalmente. Dice: cornuta eses facies sua, es decir, su cara
era cornuda. Sus facciones eran cornudas. Pues claramente, en el imaginario occidental, esta fake news quedó arraigada para que diera lugar a producción artística en el imaginario y lo peor desde mi punto de vista, y ese era lo que os decía al principio, cuando algo da explosión a una conducta de odio. Y esto, desde luego, fue cogido por muchos para campañas de antisemitismo durante los siglos, de que los judíos tienen cuernos y también rabo, aunque aquí obvio no está incluido esto, porque era una traducción literal. Y esta traducción, no sé si con mala fe o con buena, pero fue heredada en el corpus literario de la tradición occidental. Y también está la traducción de Aquila, el sínope, y hago mención a esto, que era la traducción de la Biblia, Biblia hebrea al griego. Y también fue traducido como que Moshe tenía cuernos. Y me he detenido en esto porque, curiosamente, descubrí que Aquila, el sínope, fue discípulo de Akiva, de Rabbi Akiva. Y dices, aquí ha habido mala fe, o como este tipo, ¿no? Te cuestionas, habiendo estudiado con Rabbi Akiva, me traduce esto de manera tan literal, ¿no? Sin haber hecho una discusión y demás. Bueno, tenemos el primer caso de fake news que además hizo mucho daño a nosotros, nos ha hecho mucho daño. Pero este es el primer caso de fake news, ¿sí? Os traigo otro que tiene que ver también con, mirad, ayer, como os decía, hice este shiur en mi comunidad en Madrid y en cuanto mencioné, os traigo el caso de Eva y el fruto, el árbol del fruto del conocimiento, ¿no? Y corriendo me dijeron algunos, la manzana, y fue perfecto. Muchos tenemos en el imaginario, aunque algunos, obvio, somos judíos y algunos han estudiado y han profundizado en esto y saben por dónde va la historia, pero en el imaginario occidental es la Eva con la manzana. En ese capítulo de Bereshit, y os lo voy a leer directamente aquí en español porque realmente aquí la palabra en hebreo no es clave y veréis por qué. Un segundo, voy a leer el pasaje, permitidme, en castellano, en español, y es, bueno, sabéis el episodio, en Bereshit, la serpiente está en diálogo con Java y la serpiente era astuta más que cualquier animal en el campo. Dijo a la mujer, es que no podéis comer de todo el árbol, y dijo, de todo árbol del jardín, y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis en él, no sea que muráis. Y dijo la serpiente a la mujer, morir no moriréis. Antes bien, Dios sabe que en el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y ahí lo dejo, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseable a los ojos, y codiciable para hacerse sabio, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió, ¿no? Y se abrieron los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera e hicieron para ellos vestimenta. Esto es, perdonadme, ahí lo dejo, Bereshit 3:1 a 3:7 aproximadamente, ¿sí? Yo aquí no veo manzana, pero tampoco apunta, cuando se coge de ese árbol, otro fruto, no se menciona, ¿no? Bueno, como no se menciona, vamos a ver lo que decían los jajamín a este respecto. Por supuesto, ya sabemos que teníamos que discutir esto. Bereshit Rabbah, comentario. ¿Qué fue el árbol entonces del que comieron Adán y Eva? Lógicamente, esto ya nos lo hemos preguntado siglos atrás. Rabbi Meir dijo, fue trigo. Para quien tenga curiosidad, luego podemos. Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai dijo, fueron uvas. También hay otra posible explicación. Rabbi Abba de Ako dijo, fue etrog. Y Rabbi Yosei dijo,
eran higos. Rabbi Azaria y Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, dijo: el cielo lo ha prohibido, que conjeturemos qué árbol era. El santo, bendito sea, no reveló y no revelará al hombre qué árbol fue. De modo que los jajamim, hay además esto he aprendido, obvio, que es una didáctica muy típica de los textos talmúdicos, hay una discusión, posibles opciones, pero optan por mirar, aquí no se va a pronunciar, no está revelado en el texto, en la Torá. Nosotros decimos, los jajamim, que no reveló y es porque no lo va a revelar al hombre, entonces nos quedamos con esas posibilidades. ¿Cuál fue la teoría que tomó más cuerpo? Bueno, pues la opción que tomó más cuerpo, y por eso lo he leído al final, es que eran higos. ¿Por qué? Porque decían algunos que por la lógica de que era el árbol que estaba más cerca, por eso se cubrieron, era hojas de higuera, y que probablemente podría ser el fruto, el higo. Nada que ver con la manzana. No aparece por ninguna parte, ¿sí? Por ninguna. ¿De dónde viene de nuevo esta fake news textual que fue incorporada como ríos, hay negocios, hay obras pictóricas a montón, postres que se llaman la manzana de Eva, cómo esto arrasó, ¿no? ¿De dónde viene esto? Otra fake news heredada de estas traducciones, ¿no? Que posan, esta es la cuestión, que posan con el tiempo y ahí se quedan cual cemento inamovibles y hacen una creencia general. De nuevo, Vulgata, el latín, define el árbol del conocimiento como, atentos, lignum scientiae boni et mali, malum, de la raíz del shoresh, que además comparten mal y manzana. Y de ahí viene todo. También el mundo griego no se quedó atrás. Tenían el mito, que yo no recordaba muy bien, me lo tuve que apuntar porque no recordaba bien el mito, aunque me sonaba, la manzana de la discordia, ¿cómo no? ¿Sí? La manzana dorada, que según la mitología griega, la diosa Eris arroja en la boda de Peleo y de Tetis, encendiendo una disputa entre otras diosas, a causa de la belleza, entre Hera, Atenea y Afrodita, llevando nada más y nada menos a la guerra de Troya. Y esto me parece una fake news también muy dañina. En el mundo occidental, en el mundo de corpus cristiano, Eva fue vista como la que trae el pecado original, la que lo extiende, la que lo recuerda, la osada, atrevida, sensual, erótica, mala niña, que atreve a coger del fruto y traer a toda la humanidad del pecado original. Esto, hasta donde sé, no existe en hay otra concepción. El pecado original no existe propiamente en nuestra tradición, en la tradición judía. Y bueno, y también os digo que en el mundo de griego, justo en esta época de las traducciones, estaban ya en época de apartar a la mujer, de ir apartando a la mujer, y obvio, el judaísmo también nos mojamos, ¿no? Como sabéis, tenemos mucha tradición de permeabilidad, perdonadme, de la época griega con el mundo judío, ¿no? Entonces, bueno, es un caso de fake news que yo no es dañina, ¿no? Que ha hecho, aunque pueda parecer tan inocente, de la manzana. En la tradición judía, olvidémonos de manzanas, ¿no? Y ya por último, que no me quiero extender en el tiempo para dar paso a mi compañero Hernán, y esto os lo voy a apuntar y os lo dejo ahí para que podáis vosotros rascar y excavar en los textos de nuestra tradición maravillosos. Está el caso de Yoná. Yoná recogido, la historia de Yoná recogida en los Nevi'im Aharonim, en los profetas menores, en el Tanaj, en este caso no Torah, es la parte de Nevi'im, y
todos conocemos la historia, no la voy a explicar, pero en todo caso es en nuestro imaginario está la historia de que Yoná es tragado por una, muchos dicen ballena, yo misma, ¿no? A los niños a veces, error, fake news, esta no tan dañina, pero otro error que sea, otro imaginario que sea ahí solapado por años. En el texto, nuestro texto, bien dice, dag gadol, pescado grande, pez grande. También pude averiguar que del arameo es nunagaba, igual, un pescado grande, quizás un cetáceo, pero un pescado grande, ¿no? ¿De dónde viene que hayamos heredado generalmente que fuera una ballena? De nuevo, traducciones, ¿sí? Traducciones. En el griego era ketus, mégalos. Ketus, escrito, ya estoy, y eso que ustedes están más cansados que yo. Cetus, ketus, de cetáceo. De ahí que tomara la idea, el imaginario, que fuera una ballena. Aquí lo voy a dejar, pero tiene una historia, os animo a que averigüéis por qué acabó sellándose como una ballena. El mundo griego, ketus, como cetáceo, os apunto que Yoná hizo un viaje, dice el Tanaj, hasta Tarshish. Tarshish vendría a ser lo que hoy en día es, que además conozco bien, es el sur de España, la zona de Cádiz, y pasó por todo, venía de esa zona de Oriente, por todo el Mediterráneo, por todas las Islas Baleares, y ahí lo dejo, zona de tormentas, mi zona, yo soy de Ceuta, de este lado, complicada para la navegación marítima, y ahí lo dejo. Ketus, ballena, esa zona, ese viaje de mar, ahí dejo. ¿Para qué? Para que os animo a que estudiéis, a que manejéis nuestros textos, también que por qué se han heredado en la tradición occidental cristiana de otra manera, y no nos quedemos con fake news, rasquemos y no dejemos que esa fruta de ese árbol del conocimiento se pudra, ¿sí? Fermente, que la comamos. Así que, bueno, esto es todo, y Chag Sameach. Me gustaría disculparme, no sé si puedo ver a mi compañero Hernán.